oxígeno para poder ser transportado. Así que no es lo mismo, el glóbulo rojo es donde se transporta y la hemoglobina está contenida y es donde se une el oxígeno para ser transportado. ¿Bien? Esa es la diferencia. La hemoglobina, entonces, está formado por una proteína que se llama globulina y por 4 grupos hemo de fierro, ¿ya? Fierro hemínico. Por eso el fierro siempre se recomienda en situación entonces de un déficit de glóbulos rojos. Cuando alguien tiene anemia, por supuesto entonces que se le indica entonces el consumo de fierro, porque eso hace que aumente la hemoglobina y por lo tanto aumente la posibilidad de captación de oxígeno por parte de la célula y también su transporte. Y otra cosa que no podemos olvidar es entonces la mioglobina. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la hemoglobina y la mioglobina? Que transporta el dióxido, ¿no? La mía me suena con músculo. Ya. Entre la hemoglobina y la mioglobina no existe ninguna diferencia. Es lo mismo, es el pigmento que está dentro del glóbulo rojo y que está formado entonces por globulina y fierro, donde se fija el oxígeno. La diferencia entonces simplemente radica es por donde vaya pasando el glóbulo rojo, como se llama. Cuando va por el intravascular a nivel sistémico general, se llama entonces hemoglobina. Y cuando ingresa al músculo, ese mismo glóbulo rojo con esa misma entonces hemoglobina pasa a tomar el nombre de mioglobina. Pasa a tomar el nombre de mioglobina. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Solo cambia en este caso el lugar por el cual vaya transitando en este caso el glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo va por intravascular, interior de los vasos sanguíneos a nivel sistémico general, se llama entonces el pigmento que fija el oxígeno hemoglobina. Luego ese mismo glóbulo rojo con esa misma hemoglobina ingresa al músculo y pasa entonces la hemoglobina a tomar el nombre de mioglobina. Y simplemente entonces se hace la diferencia para entender que es aquella entonces hemoglobina que está en el interior del músculo entregando entonces el oxígeno. Es lo mismo, la membrana celular o membrana plasmática ese es el nombre que reciben todas las células, pero en las células musculares, en la fibra muscular, se llama entonces sarcolema. ¿Cuál es la diferencia entre el sarcolema y la membrana celular o membrana plasmática? Ninguna, es una doble capa lipídica formada por proteínas integrales y periféricas. No obstante, por supuesto entonces que entendemos que el sarcolema es cuando nos referimos a la membrana celular de una fibra muscular. Lo mismo con respecto al citosol y el sarcoplasma, ¿sí? El citosol es el líquido en el cual están suspendidos los organelos y el sarcoplasma es el líquido en el cual están están ubicados los organelos, pero a nivel de fibra muscular, a nivel de célula muscular. Por lo tanto es exactamente lo mismo, solo que en este caso entonces el sarcolema es el citosol de una célula muscular, de una fibra muscular. Y de ahí el término sarcoplasmático, ¿sí? El agua, sarco, agua, pura agua, nada de fuerza. ¿No? No sé. ¿A quién le llega? A mí no. Nadie se siente aludido, ¿no? No, pero son bromas, muchachos. No se tomen las cosas en serio. Ya, muchachos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Somos todos pecadores, así que todos callados. Gran Me pecador. incluyo. Bien, muchachos, cuando la hemoglobina capta oxígeno a nivel de los alvéolos, sabemos que el alvéolo entonces es donde se produce el intercambio gaseoso, la unidad funcional del intercambio gaseoso, se satura entonces en este caso al 98% de oxígeno, ¿ya? A una presión de 100 milímetros de mercurio, es decir, al 98% se satura en este caso el oxígeno, en este caso el glóbulo rojo, vale decir la sangre. Cuando ingresa a los músculos, obviamente que el oxígeno va disminuyendo, porque en el camino va entregando oxígeno y por lo tanto va quedándole cada vez menos oxígeno. Entonces ingresando al músculo ya del 98%, obviamente que bajamos a 40 entonces milímetros de mercurio, es decir, una saturación del 75%. Y cuando entramos a la célula muscular, a la fibra muscular, y en este caso entonces llegamos a la mitocondria, llegamos entonces a una presión de oxígeno de 3 milímetros de mercurio, es decir, ya ahí se entregó casi todo el oxígeno y por lo tanto ya está listo para en este caso volver a buscar entonces mayor cantidad de gas. Entonces todo tiene que ver con la presión de oxígeno. La presión de oxígeno en el alvéolo, ¿cómo es? Alta. Alta, ¿no es cierto?
después avanza en este caso el glóbulo rojo y llega entonces a territorio muscular. Ingresa a territorio muscular y entonces la presión de oxígeno, ¿cómo está? Intermedia. Y después ingresa entonces a la célula muscular y específicamente a la mitocondria. Y ahí entonces, ¿cómo está la presión de oxígeno? Obviamente que muy baja. Ahora, eso entonces tiene que ver con la capacidad que tiene el oxígeno, tiene que ver entonces la capacidad que tiene, en este caso, el glóbulo rojo y la hemoglobina para poder transportar el oxígeno y posteriormente poder entregarlo, y posteriormente entonces poder entregarlo. Por lo tanto, obviamente que entendemos que hay algunas circunstancias en las cuales el oxígeno se entrega rápidamente, con gran celeridad, por supuesto cuando estamos haciendo actividad física. Y cuando estamos en reposo, por supuesto que en este caso la hemoglobina entrega el oxígeno de manera entonces mucho más pausada. Entonces, ¿cómo hace la hemoglobina, en este caso, para en un momento determinado poder tomar oxígeno en el pulmón y en un momento determinado poder entregar el oxígeno entonces a las células? Tiene que ver entonces con la presión de oxígeno que hay en cada uno de los compartimentos. Para eso, entonces, la hemoglobina sufre un cambio alostérico. ¿Ya? Aquí está la palabra. La hemoglobina sufre un cambio alostérico. Les voy a dictar qué es el alostérico entonces como definición para que lo tengan anotado y después se lo explico con palabras entonces un poquito más simples. Un cambio alostérico es un cambio en la configuración espacial de una molécula. Un cambio alostérico es un cambio en la configuración espacial de una molécula. Cambio alostérico, cambio en la configuración espacial de una molécula. Pero no en sus componentes. Pero no en sus componentes. Ya. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata entonces que, supongamos que esta mano que yo tengo acá es igual a esta mano que tengo acá. ¿Por qué son iguales? Porque obviamente tienen carpo, metacarpo, falanges. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿en qué no son iguales? En la configuración espacial, cómo están distribuidos en el espacio. Porque aquí entonces mi dedo pulgar va hacia la derecha y aquí mi dedo pulgar va hacia la izquierda. Por lo tanto, espacialmente no coinciden, a pesar de que en cuanto a los componentes sí coinciden. Entonces, un cambio alostérico de una molécula es que la molécula tiene los mismos componentes siempre. ¿Sí? Siempre tiene los mismos componentes, carpo, metacarpo, falange. Pero cambia entonces cómo está ubicado en el espacio. Eso es un cambio alostérico. Así tiene cierta configuración espacial. Acá tiene un cambio alostérico, otra configuración espacial, pero sus componentes son exactamente los mismos. ¿Ya? Entonces yo les decía que la hemoglobina tenía una proteína que se llama globulina más los 4 fierros hemínicos, entonces donde se fija el oxígeno. Eso cambia la configuración espacial de la molécula dependiendo de la presión que vaya encontrando la hemoglobina. Cuando la hemoglobina ingresa al alveolo, la presión de oxígeno dijimos que era alta y toma cierta configuración espacial. Y ahí el oxígeno es capaz de entonces unirse a él y poder ser transportado. Y a medida que va avanzando, la presión de oxígeno va disminuyendo. Y ahí se empieza a producir un cambio alostérico en la molécula, un cambio en la ubicación espacial, pero no en sus componentes. Y a medida que va cambiando espacialmente, va entregando el oxígeno. Va entregando el oxígeno. Hasta que llega entonces a donde hay una menor presión de oxígeno y termina de entregar entonces todo el oxígeno que debió entregar. Entonces, ¿cómo hace la hemoglobina y la mioglobina para saber cuándo captar y cuándo entregar? El medio se lo dice. Si está entonces en el alveolo, ¿cómo es la presión de oxígeno? Alta. Entonces la hemoglobina toma cierta configuración espacial y esa configuración espacial le permite captar el oxígeno. Luego avanza a través entonces del intravascular y va encontrando menores presiones de oxígeno y con eso va haciendo un cambio alostérico que entonces se va desarrollando paulatinamente, es decir, va cambiando el ordenamiento de, en este caso, sus componentes, pero no en entonces el número o tipo de componente. Y con eso entonces cuando llega a una presión bajísima termina de entregar entonces el oxígeno que le va quedando. Eso entonces es la forma que tiene en este caso la hemoglobina para poder captar el oxígeno y posteriormente poder entregarlo. Tiene que ver con las presiones.
Recuerden además que la hemoglobina, una vez que sufrió el cambio alostérico y entregó todo el oxígeno, queda con una configuración espacial que le permite captar dióxido de carbono y por lo tanto posteriormente vuelve y al encontrar entonces, en este caso, una mayor presión de oxígeno, cambia su configuración y libera el dióxido de carbono para ser eliminado mediante la expiración. Por lo tanto, la hemoglobina no solamente transporta oxígeno, sino que también transporta dióxido de carbono de vuelta entonces hacia el pulmón para ser eliminado. ¿Cómo lo hace para captarlo y eliminarlo? Mediante cambios alostéricos de la molécula. Y ahora usted entiende perfectamente a qué se trata cuando lee en un libro que sufre una molécula un cambio alostérico. Muchachos, ¿alguna pregunta? O sea, técnicamente el trayecto del pigmento hace que vaya decidiendo, o sea, entre medio del trayecto él va decidiendo cómo ir cambiando la presión. O sea, no es que él vaya decidiendo, El medio. Mucho oxígeno o poco oxígeno lo va haciendo entonces cambiar. Va cambiando su configuración especial dependiendo de si el medio tiene una alta presión de oxígeno o una baja presión de oxígeno. No es que lo decida, sino que el medio le indica la configuración que debe tomar. Cuando el medio es una alta presión de oxígeno, como en el alveolo, entonces la alta presión le indica la configuración que debe tomar para captar oxígeno. Y luego cuando llega entonces a la célula, donde la presión de oxígeno es baja, el medio, que tiene entonces en este caso una baja presión, le indica que hay que hacer un cambio alostérico en la configuración para poder entregar ese oxígeno rápidamente y que ese oxígeno sea utilizado. Ya, muchachos, vamos súper bien, así que terminamos esta diapositiva y estamos con lo que está preparado para el día de hoy. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos entonces a seguir hablando acerca de la oxihemoglobina, vale decir, de la hemoglobina que está unida entonces al oxígeno. ¿Y cómo hace entonces la hemoglobina para entregar el oxígeno más rápidamente o con menor celeridad, con menor rapidez? Entonces, ¿ustedes creen que en reposo la hemoglobina entrega rápidamente o lentamente el oxígeno a las células? Lentamente. Perfecto. Y en actividad física, por supuesto, y entre más extenuante sea, la velocidad con la cual la hemoglobina entrega el oxígeno aumenta. Y eso entonces usted lo entiende perfecto porque es lógico y coherente según lo que usted ha estudiado. Ahora, ¿de qué depende entonces que sea más rápido o más lento? De estos factores que vamos a ver en estos momentos. Si baja el pH, el oxígeno se entrega más rápidamente o con menor celeridad por parte de la hemoglobina. ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a sacar una cuenta. pH, ¿cierto? Presión de hidrógeno. Eso se llama pH, presión de hidrógeno. ¿Ya? ¿Neutro cuánto es? 0. 7. ¿Ah? 7. ¿Cero? 7. ¿Neutro cuánto es? 7. Ya, pues, muchachos. 7. Pero si me dijo 0. Mientras más bajo el Cuando se acerca a 1 es ácido. y cuando se acerca a 14 Alcalino. es Alcalino. alcalino o básico. ¿Bien? Entonces, cuando baja el pH, ¿por qué baja el pH? El pH de la sangre es de 7,2 a 7,4. Ahí está el nivel homeostático. Entonces empieza a bajar el pH. ¿Por qué creen ustedes que puede empezar a bajar el pH? Porque hay déficit de oxígeno y que por lo tanto entonces aumenta entonces el ácido láctico. Entonces, ¿por qué se produce mayor ácido láctico? Porque hay déficit de Oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina, si ve que hay un déficit de oxígeno, lo entrega rápidamente o lentamente. Rápidamente. Por lo tanto, la baja del pH provoca un aumento en la velocidad en la cual la hemoglobina entrega el oxígeno. Es inverso a como se podría pensar. ¿Bien? Entonces, ¿por qué baja el pH? Porque aumenta el ácido láctico. ¿Y por qué aumentó el ácido láctico? Porque no teníamos oxígeno para transformarlo en acetilcoenzima. Entonces no tenemos oxígeno. El oxígeno, entonces, es entregado inmediatamente por la hemoglobina porque estamos en un déficit de este gas.
Entonces, cuando baja el pH, aumenta la velocidad con la cual el oxígeno es entregado por parte de la hemoglobina. ¿Les parece lógico? Sí. Ya. Si no tienen uno de los puntos, usted me pregunta entonces y yo se lo vuelvo a explicar. Aumento de la presión de dióxido de carbono. Es decir, aumenta la cantidad de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿cómo se produce en nuestro organismo? Porque siempre hablamos que hay que eliminar el dióxido de carbono, eliminar el dióxido de carbono. Bueno, ¿y cómo se forma ese dióxido de carbono? ¿De dónde sale? ¿Perdón? Generando energía. Generando energía se forma dióxido de carbono. Muy bien. ¿Y en qué sistema energético? Así es, ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, tiene como desecho metabólico dióxido de carbono y agua, ¿cierto? El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico tiene como desecho metabólico dióxido de carbono y agua. El agua la reutilizamos, ¿se acuerdan del agua metabólica que hablábamos en algún momento? Y entonces el CO2 debe ser transportado hacia el pulmón para poder eliminarlo. Por lo tanto, el dióxido de carbono se produce en el interior de la mitocondria. Ahí se hace el ciclo de Krebs y ahí se produce. Se produce en el interior de la célula. Y desde ahí entonces debe salir primero de la mitocondria, después debe salir de la célula y después debe llegar entonces hasta el pulmón para poder ser eliminado mediante la expiración. Entonces ya sabemos de dónde sale el dióxido de carbono. Si aumenta el dióxido de carbono, ¿necesitamos más oxígeno o menos oxígeno? Más. ¿Por qué? Porque al aumentar el dióxido de carbono, si hay mucho dióxido de carbono, significa que se están haciendo muchos ciclos de Krebs. Y para que muchos ciclos de Krebs puedan funcionar, necesitamos de mucho oxígeno. Por lo tanto, el aumento de la presión de dióxido de carbono significa que estamos produciendo mucha energía bajo el metabolismo aeróbico, y el metabolismo aeróbico necesita de oxígeno para, en este caso, entonces formar esa energía. Por lo tanto, la hemoglobina entrega rápidamente, con gran celeridad, el oxígeno entonces hacia las células. Por lo tanto, el aumento de la presión de dióxido de carbono aumenta la velocidad con la cual la hemoglobina entrega el oxígeno. Disminución de la presión de oxígeno, la cantidad de oxígeno, eso es lógico. Si yo bajo la cantidad de oxígeno que tengo, la hemoglobina, ¿cómo va a tener que entregar el oxígeno? Rápidamente, pues si es lógico, tengo menos oxígeno, necesito más oxígeno, la hemoglobina rápidamente entonces entrega su oxígeno. Aumento de la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura corporal cuando hacemos actividad física? Por la termorregulación. No, pues la termorregulación es tratar de mantener la temperatura corporal. Por la pérdida de agua aumenta la temperatura en situación de ejercicio. Señor Márquez, usted parece que me tenía otra idea. Claro, ahí está entonces la clave. Cuando nosotros producimos energía, como cualquier entonces otro motor, al producir energía, mucha de esa energía se libera como calor. De hecho, más del 60% de energía que nosotros producimos en ATP-CP, glicólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, más del 60% de esa energía, más de la mitad de energía, se libera como calor. Y por eso aumenta la temperatura corporal. Por lo tanto, aumenta la temperatura corporal porque estamos produciendo más energía, mucha energía. Y por lo tanto, si yo estoy produciendo mucha energía, ¿qué es lo que necesito entonces para que se pueda producir toda esa energía? Obviamente, oxígeno. Por lo tanto, cuando aumenta la temperatura, los termorreceptores entonces, ¿qué es lo que hacen? Le piden a la hemoglobina que entregue rápidamente el oxígeno para de esa forma entonces seguir produciendo altas cantidades de energía y no entonces empezar a acumular ácido láctico. Por lo tanto, el aumento de la temperatura supone un aumento en el metabolismo energético, en la producción de ATP, y eso supone entonces que como yo produzco más energía, necesito más oxígeno para poder producirla y no va a empezar a acumular entonces ácido láctico. Y por último, aumento del 2.3 difosfoglicerato. Difosfoglicerato. Habla de 2.3 difosfoglicerato. Ya. El 2.3 difosfoglicerato es una enzima. Y resulta ser que es entonces la primera enzima que participa en la glicólisis. Por lo tanto, cuando usted entonces empieza a acumular mucho ácido láctico, porque tiene un déficit de oxígeno,
obviamente que las enzimas que transforman en este caso la glucosa en piruvato y posteriormente entonces los otros ciclos se desnaturalizan, eso lo tenemos claro, y se cesa de producir energía. Entonces, como en este caso bloquea el sistema energético glicólisis, la primera enzima se empieza a acumular, que es la 2.3 difosfoglicerato. ¿Por qué? Porque no se está transformando la molécula de glucosa hasta obtener piruvato porque se inhibió el sistema energético. Y por lo tanto, esa enzima al no estar siendo ocupada, empieza a aumentar, aumentar y aumentar. ¿Eso qué significa entonces? Que no se está produciendo glicólisis y la enzima no se está utilizando. ¿Y por qué no se está produciendo glicólisis? Porque las enzimas están desnaturalizadas. Y para evitar que las enzimas se desnaturalicen, ¿qué es lo que necesitamos? Oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno se entrega más rápido por parte de la hemoglobina cuando esta entonces enzima se empieza a acumular. Porque la acumulación de esta enzima significa que los sistemas energéticos están bloqueados producto de que las enzimas están desnaturalizadas. Y por lo tanto se necesita oxígeno para reversar el ácido láctico y hacer que el pH entonces aumente. De esa forma, obviamente, bajamos la acidez metabólica y restituimos los sistemas energéticos, volviendo entonces a estar las enzimas funcionales para poder transformar la glucosa en piruvato y seguir produciendo ATP. Bien, entonces esa enzima cuando se acumula es porque está el sistema energético glicólisis bloqueado, producto de la desnaturalización de la enzima. ¿Cómo sacamos las enzimas de estar desnaturalizadas a naturalizarse, es decir, a recuperarse? Con oxígeno, gracias a eso disminuye el ácido láctico y por lo tanto entonces podemos en este caso utilizarlo como energía en los trabajos regenerativos que realizamos para ese efecto. ¿Se entiende, muchachos? Bien. Pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy. Bien. Es importante entonces que si usted tiene duda con respecto a lo que estamos viendo, obviamente que tome el cuaderno de fisiología del semestre pasado y recuerde algunas cosas que pueden estar un poquito olvidadas. Lo demás es entonces obviamente lo mismo, pero ya vemos cómo integramos, como les dije en un comienzo, temas entonces de un sistema con respecto a otro y vemos esto entonces como un organismo y no como sistema entonces por separado. Como siempre, un gusto haberlos visto, que gane Chile.